Es que son caras de personas, ¿quién son? Si ante un hecho paranormal, como una parafonía de efectos físicos, o las caras de Belmes, técnicamente llamadas peleplastias, no encontramos la causa, descartado el fraude, no encontramos la causa en el nivel ontológico donde el hecho se produce, como no puede haber efecto sin causa, la causa tiene que estar en otro nivel. Si admitíamos la parapsicología, pues entonces tenemos que desterrar el milagro. Y claro, entonces topábamos con la iglesia. Dicen que cuando tú me mueras se van las caras, pues mientras que yo viva estarán las caras, creo yo. A lo mejor se van antes, se alcanzan ya de estar aquí, ya se van. Que se vayan a otro lado y le den la murga a otro. María ya no está entre nosotros, pero sus caras siguen postradas en el suelo de cemento. Han pasado más de 3 décadas y rodar por estas serpenteantes carreteras es evocar un tiempo en el que curiosos, investigadores y escépticos se acercaron hasta esta remota serranía de la Andalucía más profunda para enfrentarse cara a cara con un imposible. Atravesamos la abrupta Sierra Mágina, en las entrañas de la provincia española de Jaén. Aquí, dicen los más versados, se halla el fenómeno paranormal más importante de la historia. Si es así, vamos a comprobarlo. 23 de agosto de 1971. Las calles de Belmes son un hervidero. Las fiestas en honor del Santo Señor de la Vida, el patrón del pueblo, generan sensaciones ambiguas. El recogimiento da paso a la algarabía de unos jóvenes que aprovechan las fiestas para dar rienda suelta a una alegría contenida. Pues ya que estaba guisando en la chimenea, que entonces guisaba con lumbre y eso, y al tiempo de mover la comida vi la cara en el suelo. Tenía la fiebre Marta. Y luego, pues yo por eso llamé a los vecinos cuando salió la cara, primera, la que se destrozó, porque yo dije de la fiebre me hacen a mí esa figura, y por eso llamé yo a los vecinos para que vieran la cara en el suelo, a ver si era antojo mío o eran las caras que estaban ahí, la cara que estaba ahí. En el interior de esta casa se produjo el absurdo. Juan Pereira, marido de María, no pudo evitar un escalofrío al contemplar a la muchedumbre arremolinada en la puerta de su casa. Al entrar, observó cómo, ajena a la atenta mirada de su esposa, un enigmático fantasma de cemento le miraba desde el interior del fogón. El extraño rostro fue rápidamente destruido y el agujero resultante cubierto con una nueva capa de cemento que pretendía enmascarar el suceso como un caprichoso guiño de la casualidad. El asunto quedaba zanjado, ¿o no? 17 días después, otra cara casi idéntica a la destruida afloraba de nuevo sobre la reciente lechada, en el mismo lugar que la anterior. La casualidad empezaba a ser demasiado sospechosa. Y ya empezaron a venir gente, pero como aquí ya se destrozó, pues ya se acabó las caras. Luego le hicieron el trozo que se rompió y salió a la calle puesta en la pared. La situación se volvía alarmante. Había que hacer algo. Fue entonces cuando el alcalde Manuel Rodríguez Rivas decidió dar un paso certero. Había que excavar en el suelo para encontrar la causa física que pudiera producir el desconcertante fenómeno. Y llegó la terrible sorpresa. Ya se estudió y se empezó a estudiar y se hizo un agujero en toda la habitación. Grande. Casi toda la habitación la llenábamos del agujero y la tierra que sacábamos la echábamos a las partes afuera y donde podíamos. O a la calle. Y salían huesos humanos allí. Huesos.
Hubo incluso vecinos que aseguraron al sociólogo Manuel Martín Serrano que en tiempos de lluvias torrenciales los cuerpos de los difuntos afloraban de la calle sin asfaltar, pues según decían, ese suelo estaba cursío de muertos. Pero, ¿y los restos óseos? ¿Qué ocurrió con ellos? Y estuvo aquí la policía investigando, se llevaron los huesos a analizarlos y decían que eran del siglo XII. Y seguramente fue un cementerio en aquella época. En los meses siguientes surgieron nuevos rostros en la humilde cocina. Expresiones trágicas, cuerpos de niños, incluso fetos de cráneos desproporcionados. Y así, quiso la casualidad que un reportero del Ideal de Granada se topara de bruces con el caso, publicando una noticia al respecto. Y de ahí a los periódicos nacionales, generando un fenómeno social sin precedentes en la historia de nuestro país. Había colas y colas, y venían a ver las caras, como ya los periódicos tanto hablaban de las caras, pues ya la gente pues venían a ver las caras. Había días que pasaban 2.500 o 3.000 personas por aquí para ver las caras. Y aquello entonces se agotaba el pan, se agotaba los bocadillos en los bares, las cervezas. Y aquello fue lo que algo le hizo al pueblo. De este modo, miles de personas acudían cada fin de semana a Belmez, saturando las empinadas calles de la pequeña localidad, dejando sin existencias al pueblo y generando la indignación de parte de sus habitantes. Esta es la casi legendaria Cuesta de las Caras. En el año 1971, miles de personas subieron por esta calle, unos para contemplar el misterio en directo, otros para ver el milagro y quizás los menos para ver un descarado fraude, o al menos eso es lo que decían. Nosotros vamos a intentar dar respuesta a estas tres preguntas. ¿Es un fraude? ¿Es una realidad? ¿Es un milagro? ¿Es un misterio? En definitiva, ¿de qué se trata? ¿Qué es el fenómeno de las caras de Belmez? No vamos a pontificar, simplemente les vamos a ofrecer los datos para que al final de este documental ustedes saquen sus propias conclusiones. Había que parar aquello a toda costa. José Ruiz de Gordoa, gobernador civil de Jaén, entró en contacto con el célebre parapsicólogo Germán de Argumosa. Él, experto en estas lides, vería con rapidez el fraude que orquestaba aquel fenómeno. Y ya el gobernador dijo que le mandaron una fotografía, si merecía la pena venir a ver las caras o no, la cara. Y le mandaron una fotografía de igual que aquella que hay allí. Y vino la Guardia Civil, y vino la policía, vino el gobernador, vinieron muchos soldados, vino la televisión el domingo próximo y ya el primer científico que vino fue Argumosa. Luego ya se juntó con Jan Bender y ya venía Jan Bender también con él. Yo fui a Belmez invitado por el entonces gobernador civil Ruiz de Gordoa. Y él fue el que me advirtió que después de haber escuchado a las autoridades del pueblo, a las autoridades municipales y al cabo de puesto de la Guardia Civil, llegó al convencimiento de que los hechos no eran fraudulentos, aunque no tuviesen explicación. Y la cosa no quedó ahí. Por otro lado, la autoridad religiosa, con el obispo de Jaén, Miguel Peinado a la cabeza, entró en contacto con el alcalde del pueblo, lanzando una primera advertencia. No se podía consentir tanta desvergüenza. Al menos, eso es lo que pensaba. El obispo se vino encima también, mía más que en él, porque yo fui alumno también del obispo y el obispo pues me llamó y me puso casi en la puerta de la calle del obispo. Aparentemente no había fraude. La evidencia del fenómeno era palpable, y entre otros lo constató el célebre parapsicólogo alemán Hans Bender, tras visitar el pueblo. Por aquel entonces el fenómeno estaba más vivo que nunca.
Hubo incluso periodistas que tuvieron la oportunidad de observar y constatar en directo cómo se formaban caras en el suelo. Estando juntos los tres, los dos periodistas y yo, Sagrario, ese periodista del diario Jaén y yo, de pronto se comenzó a dibujar un rostro en el suelo de la cocina. Mientras tanto, los periódicos regionales y nacionales, con el vespertino diario Pueblo a la cabeza, se frotaban las manos ya que los sucesos suponían un importante revulsivo para aumentar espectacularmente las ventas. Periodistas destacados en el lugar realizaban sus crónicas diarias en lo que ha venido a ser el seguimiento más importante que nunca se ha realizado a ningún suceso paranormal en el mundo. Y llegó el punto álgido. Argumosa, acompañado por varios miembros de la Universidad Autónoma de Madrid, armados con sus magnetofones, iniciaron una serie de experiencias psicofónicas. Y entonces, conversaciones al calor de la lumbre, gritos desgarrados y llantos empezaron a surgir de aquellos aparatos, añadiendo aún más si cabe una nota tétrica a lo que acontecía en la ya célebre cocina. 10 magnetófonos, el mío y 9 de mis alumnos, en estos 10 se graba una voz femenina que dice: el infierno empieza aquí. Y luego, en una posterior grabación, a una pregunta mía se obtiene la siguiente introducción paranormal: yo sigo enterrado. Pero hubo más. Las psicofonías registradas, según el investigador cántabro, las más terroríficas que jamás ha obtenido, aportaron pistas de lo que antaño ocurrió en ese inmueble. Otra grabación de verdadero interés es un grito muy desagradable de mujer después de haberse oído expresiones eróticas y que podía insertarse ello en dos hechos: el que aquella casa en un tiempo fue una casa de lenocinio y en que allí hubo un aborto criminal. Pues salían cosas que salían en la psicofonía. Yo lo oí una vez, pero yo ya me daba miedo y yo ya no quise sentirlas más. Decía: socorro, sácame de aquí, un niño llorando, yo no quiero estar aquí, sácame de aquí. Y yo ya no... Me da luego miedo de quedarme sola y acordarme de aquello. Y yo ya no quise sentir más. Aquel inframundo de dolor y sufrimiento que se manifestaba a través de las grotescas formaciones cobraba una nueva dimensión a raíz de las investigaciones de Argumosa, que rápidamente fueron aprovechadas por el astuto diario Pueblo. Las caras hablan, dijeron, y efectivamente así parecía ser. De este modo, empezaron a surgir las primeras hipótesis, no exentas de apasionamiento. Las caras las consideraba María al principio, bueno, con cierta reticencia. La gente lo tomaba como un fenómeno muy dada, más en esta zona, a lo milagroso. Y me acuerdo que algunos tenían fotos que vendían por allí o las que sacaban porque permitía a María sacar fotos entonces, y le rezaban, la llevaban a su casa y en su casa le rezaban como algo milagroso. Ante los extraños fenómenos que no cesaban de manifestarse y la presión ejercida por los poderes fácticos para que se diera carpetazo al asunto, Germán de Argumosa propuso en 1973 la prueba definitiva: el precintado de la cocina levantando acta notarial. Para ello se habilitó una nueva cocina, en la que tiempo después aparecería esta formación, la Dama de la Copa, la más perfecta de las aparecidas en la Casa de las Caras.
Pero volvamos al precinto. Antonio Palacios Luque, ilustre notario de Huelma, fue la persona encargada de levantar el protocolo notarial, el encargado, en suma, de encerrar a las Caras. Un hombre que ha tardado 25 años en hablar de aquello. En la cocina, bueno, al cabo del tiempo, aquella cocina que yo clausuré se desclausuró. Lo cierto y verdad es que entre la figura precedente y las posteriores había habido variación. A través del tiempo y estando y no estando clausuradas la primera y la segunda cocina, las caras variaban. O sea, unas parecían con unos rasgos muy significativos y otras con unos rasgos, las mismas caras, o sea que variaban. A mi juicio, por supuesto, allí no pudo entrar nadie hasta que yo no procedía a la apertura. Yo puedo decir a ciencia cierta, con toda seguridad, que a mi juicio fraude no hubo ninguno. Estuvo presentado bajo un notario, tuvo 3 meses en la habitación cerrada. Arrancaron una cara que había y se la llevaron al ayuntamiento y echaron un cemento y cerraron a ver si es que las caras las pintaban o que salían ellas. Y cuando abrieron a los 3 meses había 17 caras nuevas. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando se quitó el precinto, el notario había hecho unas fotografías y las cuales salieron horrorosas, para no verlas, porque te daba miedo de lo que había allí aparecido en aquella cita. Las palabras, los documentos, los relevantes argumentos, todo llevaba a una misma conclusión. La manipulación humana sobre el fenómeno nunca existió. Sin embargo, estos resultados chocaban frontalmente contra las opiniones y deseos de los poderes fácticos del Estado y de la Iglesia en España. En el mes de febrero de 1973, el alcalde de Belmez recibe esta misiva, firmada por Pablo Núñez Moto, jefe del movimiento en Segovia, amenazando al alcalde para que acabara con el asunto, pues ello no era ser adictos al régimen de Franco. Y así, después de ser conducido a Madrid al despacho de Tomás Garicano, ministro de la Gobernación, y de recibir una más que evidente amenaza, se puso en marcha una siniestra operación. El objetivo, acabar con las Caras de Belmez. Entonces yo sí, fui allí y este hombre pues me recibió muy furiosamente y me dijo que iba a meter en la cárcel y tal. Y yo, como sabía lo que había detrás ya, porque doña Ramona me lo había dicho, le dije que me metiera en la cárcel, me tendría que echar otra vez fuera. Y allí pues acabó toda la cosa. Yo me vine muy tranquilo, me dijo que tuviera mucho cuidado con lo que hacía y que eso había que desterrarlo, porque eso ni era un cara, ni eso era un milagro, ni eso era nada. Allí está, y el que sepa de esto que vaya y que lo arregle, que yo soy el alcalde del pueblo y solamente con llevar el pueblo y el orden público ya tengo bastante. Y así, desde las esferas del régimen franquista, se orquestó la que se ha denominado como la Operación Tridente, 3 puntas de lanza directas para aniquilar el fenómeno de las Caras de Belmez. La primera partió del obispado de Jaén, con Miguel Peinado a la cabeza, que rápidamente se puso en contacto con el párroco de Belmez, Antonio Molina, para que difundiera a todas luces que aquello era un fraude. Este hombre empezó diciendo que era una broma entre vecinas y posteriormente que incluso las psicofonías grabadas por Germán de Argumosa habían sido realizadas desde un vehículo que estaba a 2 kilómetros de la Casa de las Caras, donde había colocado un emisor y un receptor dentro de los magnetófonos del propio Germán de Argumosa, de tal forma que las psicofonías eran un fraude. La segunda fase fue encabezada por el psicólogo industrial José Luis Jordán Peña. Él dijo ir comisionado por el Ministerio de la Gobernación, lo que hoy sería el Ministerio del Interior, para acabar con aquel descarado fraude, o al menos eso es lo que él pensaba. Para ello reunió a un grupo multidisciplinar en el que habían químicos, había pintores, analistas de mortero, y llegaron a la conclusión, después de analizar la pava, la segunda cara que fue arrancada del suelo, llegaron a la conclusión de que aquello había sido realizado mediante un producto que acababa, que raspaba literalmente el cemento. Sin embargo, nosotros, después de los años transcurridos, hemos descubierto que esa cara jamás fue retirada de detrás de ese cristal. Lleva 34 años detrás
del mismo, por lo tanto difícilmente pudo realizar pruebas directas sobre la denominada como pava. Además, por aquel entonces él dirigía la Asociación de Estudios Cosmológicos, Eridani, y allí reflejó en un expediente lo que había sido esa prueba, esa en definitiva comisión supuestamente gubernamental. Resulta curioso que la conclusión a la que llega es que cuanto menos fue una excursión muy bonita en la que los integrantes tuvieron la oportunidad de conocerse mejor entre sí. Es una curiosa forma de denominar a una comisión gubernamental. Lo dejo en sus manos. Y la tercera fase fue la orquestada por los medios de comunicación, concretamente por el diario Pueblo, aquel que aumentó las tiradas de forma espectacular, donde en un principio dijo que el fenómeno era auténtico y posteriormente, de la noche a la mañana, parece ser que hubo una orden directa desde arriba para que acabaran con el fenómeno. Dijeron que aquello era un fraude. Ya no se hablaba de las caras de Belmez, sino de los caras de Belmez. Realmente la Operación Tridente lo que sí consiguió es mantener un denso halo de silencio durante la década de los 80 y consiguió su objetivo, que era aniquilar el fenómeno de Belmez y que la gente pensara que aquello era un fraude prácticamente hasta la década de los 90, que es cuando surgen nuevas caras y llegan los nuevos investigadores. La Iglesia no consiguió sus objetivos. Las supuestas comisiones gubernamentales no existieron y jamás se analizó, como en su momento se afirmó, de manera directa el rostro de la pava, ya que nunca en todos estos años fue retirado el cristal que la protegía tras ser empotrada en la pared. En definitiva, la influencia del régimen fue demoledora. Aquí todas las noches eran uno sobre otro, policía una sobre otra, a ver lo que pasaba. Y los medios se cebaron con el pueblo. Bajo la consigna "acabar con el tema", publicaron que los rostros habían sido pintados con sales de nitrato de plata. Nueva mentira. Más adelante veremos por qué. Nos atacaron mucho la prensa, el periódico Pueblo, que era entonces el famoso periódico Pueblo, pues lo montó en 3 días y lo tuvo que tirarnos, no tirar las caras, sino el pueblo en sí, en un día nomás. Y aquello fue un desastre. Y lo vimos mal porque unos me llamaban por teléfono diciendo que adelante, otros que para atrás, los otros que eran sinvergüenza, los otros los 3 caras de verme. En fin, aquello era un desastre. En el pueblo se fue una piña y sobre todo a raíz de la declaración del diario Pueblo cuando dijo que las caras de Belmez eran los caras de Belmez, ¿no? Es decir, como que el pueblo entero ya estaban acusando a todo el pueblo de que se quería beneficiar del fenómeno eso, que era una falsedad, ¿no? Y después de todos los estudios que se han hecho, se comprueba fácilmente que no hay ningún tipo de montaje ahí. No obstante, el fenómeno continuaba manifestándose con mayor intensidad. Estamos en 1975 y las caras siguen apareciendo. Miguel, ¿cómo recuerda aquellos primeros días en los que aparece la primera cara? ¿Pasaste miedo? Pues los primeros días, claro. En la cara que salió primera, que vio mi madre cuando estaba cocinando, pues aquella cara la piqué yo. Y asomaron unas mujeres y preguntaron a mi madre que querían ver la cara. Mi madre le dijo, dice, ahora mismo acaba mi hijo de picarla. Y las mujeres se enfadaron conmigo, que por qué había picado yo la cara. Y entonces, pues, aquella cara se le echó otra vez el cemento, se apañó y a los 3 días por la noche apareció otra vez la cara. ¿Y era la misma? Era la misma cara. Pero claro, ya se veía bastante mejor. Después de que apareciera esas segundas caras, vosotros hicisteis un agujero para ver qué es lo que había debajo del lugar donde estaban apareciendo, es decir, justo debajo de esto. Sí, el investigador que entonces venía por aquí era Germán de Argumosa, y entonces se hizo una excavación ya de 280, cuando se acabó. ¿Esa la hiciste tú? Sí, yo y mi Diego, mi hermano. Y se hizo la excavación, ya se llegó a una tosca muy dura, y ya no se podía hundar más y ya tuvimos que dejarla. Pero es cierto eso que se ha publicado, que aparecieron huesos. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. ¿Y que eran huesos humanos? Eran huesos humanos y según los análisis que hicieron entonces decían que eran del siglo XII, los huesos. O sea, porque aquí antes lo que había era... de huesos, no eran huesos grandes, no eran huesos enteros. Y sí, era cierto. Que porque aquí lo que había antes era un cementerio, justo debajo. Dice sí, sobre el siglo XII, algo así. ¿Y cuando tú viste aquello, qué pensaste? Pues nosotros entonces, nada, que huesos así se puede dar casualidad que salgan en muchos sitios. Se ha dado sitios así que han hecho excavaciones que han hecho y siempre han salido algunas veces huesos y eso, pero que, claro,
Pero yo me imagino que después de ver los huesos asociasteis el hecho de que hubiera hueso a que aparecieran caras, me imagino. ¿Tenía que haber algo? Yo no he pensado nunca eso. No. No, porque en una ocasión la cara de Franco salió también. Tuvieron aquí los nietos viéndola y reconocieron que sí, que era la cara de su abuelo. Investigadores que dicen que esto es un fenómeno auténtico, pero hay otra gente que dice que esto es un fraude. ¿Qué les decís vosotros a esa gente? Eso que dice que es un fraude, lo primero que yo creo que aquí la mayoría no han estado. Lo segundo, que qué motivos tienen ellos a decir que esto es un fraude. ¿A qué se agarran? ¿Qué pruebas tienen? O sea, que eso de que vosotros la habéis pintado, nada de nada. Aquí de pintura nada. Además, esa cara que hay aquí, que le llamamos nosotros el pelado, esa cara no fueron un año entero investigándola. Esa se la llevaron un día de los Santos y al año siguiente, para el mismo día de los Santos, la volvieron a traer. Y nunca han dicho que aquí hay fraude ni que... O sea, que la investigación que se hizo, lo que concluyó es que no se había pintado esa cara. Sí, esa cara no se ha pintado. Por supuesto que no. Lo que pasa, me dijeron unos muchachos que tuvieron aquí que su padre era ingeniero, que tenían los informes de la cara esa, de todo lo que le hubieran hecho. Que me lo iba a mandar, lo cual todavía no me lo ha mandado. ¿Y tú qué piensas que puede ser el fenómeno este que tenemos aquí en el suelo? Bueno, el fenómeno yo no puedo pensar lo que es, hombre, porque no lo sé. Pero que eso de pintado y nada de eso, eso que se le quita la cabeza más de 4, que eso no es así. Entre las descaradas formaciones destacaba el pelao, que fue arrancado del cemento y trasladado para su análisis al Instituto de Hidrología y Mineralogía de Valencia por el doctor Juan José Alonso, miembro a su vez del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El informe de la investigación certificó la presencia de sustancias carbonosas y material orgánico, elementos que, como es lógico, permanecen en el suelo de la cocina. El resultado descartó la existencia de nitrato de plata como elemento activo y detectó la presencia de zinc y hierro, aunque en un porcentaje tan bajo que resultaba imposible que fuera utilizado para dibujar las caras. Y mientras, los medios, satirizando el asunto hasta extremos insospechados, llevaron a cabo uno de los espectáculos más dantescos de toda esta trama: el juicio a las caras en Málaga. Fuimos engañados, porque en lugar de hacer un estudio de las caras, pues luego se llamó allí el proceso de las caras de Belmez, y entonces era como un juicio, y el fiscal precisamente era un comerciante de muebles, y hicieron allí con nitrato de plata y diciendo que eso era nitrato de plata, y muchas barbaridades. Y yo quise, me levanté del asiento que estaba con todo el público, me levanté y fui allí al escenario y no me dejaban hablar. Ya en la década de los 90, coincidiendo con la última hornada de formación de caras, la llegada de nuevos investigadores a la casa dio paso a impactantes resultados, consolidando aún más la veracidad de lo que allí ocurría. Pedro Amorós, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, obtuvo por aquellos tiempos interesantes psicofonías. Las primeras investigaciones que yo realicé en la Casa de las Caras fue concretamente en el año 1996. Fue impresionante. Sobre todo la forma en la que María Gómez Cámara nos enseñaba, entre comillas, a cómo manejar los equipos, porque tenía una larga experiencia corrida a través del fenómeno de la psicofonía. Y fueron increíbles, fueron registros que a mí me impresionaron. Recuerdo una concretamente que, bueno, decía un nombre, ¿no? Cuando le preguntábamos acerca si podía identificarse, ¿podéis recordar algún nombre de alguna de esas caras, ¿no? Y salió una psicofonía muy curiosa que decía Ángela. En otro momento, otra psicofonía parecía decir matar a él, de una forma muy contundente, matar a él. Matar a él. Matar a él. Quizás una de las preguntas más curiosas que llevamos en nuestro cuestionario refería acerca de la posibilidad del fenómeno de origen trascendente. Si había almas, si eran seres del más allá. Y curiosamente una voz como de niño, dijo: almas hay. Después de pasar muchas horas en el interior de la casa,
de ver cómo las caras cobraban y perdían vigor, de observar atentamente el fenómeno, se barajó la influencia de agentes externos que podían influir en el cambio evidente de los rostros, fuera este para bien o para mal. La humedad siempre ha sido un factor importante en las investigaciones de Belmez de la Moraleda. Hay que tener en cuenta que bajo estas calles pues circula pues una gran cantidad de agua que pensamos que ha sido pues un factor proclive para el desarrollo, formación, evolución y pues conservación del propio fenómeno de las caras de Belmez. Pero hubo otra vía de investigación, aquella que hablaba de los familiares de María Gómez, fallecidos de manera trágica en plena guerra civil. ¿Acaso eran ellos los que se asomaban desde aquella pantalla que parecía abrirse entre dos mundos? La familia de María Gómez Cámara murió en el santuario Virgen de la Cabeza en Andújar, a más de 100 kilómetros del pueblo del misterio de Belmez, y murió trágicamente por la guerra civil, en un punto muy concreto, en el punto más alto de Sierra Morena. Y hablamos de su cuñado, su hermana y sus 5 sobrinas. Tan solo un par de datos curiosos. La primera cara que aparece en esa casa de Belmez fue el 23 de agosto del año 71. La primera persona que muere en el santuario es Miguel Chamorro Sánchez, padre de Isabel Chamorro y cuñado de María Gómez Cámara. Y así sucesivamente. Según el número de orden de muertes que iban ocurriendo en el santuario, esas caras se van apareciendo en el suelo de cemento de esa casa. Como fue don Salvador S., que es el fundador de la Policía Científica, ha hecho ese estudio tan grande y eso, pues digo, ellos sabrán. Yo, como ya no quería ver las caras ni siquiera, por si acaso me parecía que fueran, porque si me parecían iba a sufrir mucho, pues ya no las miraban. Sea como fuere, a raíz del fallecimiento de María Gómez el 3 de febrero de 2004, la investigación y el propio fenómeno pareció sufrir un parón. Belmez se echó a la calle para despedir a una de sus más ilustres vecinas, posiblemente la única persona en el mundo que ha convivido durante tanto tiempo con un fenómeno paranormal, aparentemente auténtico. Todo parecía indicar que se cerraba un ciclo, y es que, a partir de ese momento, ¿qué ocurriría con las caras? ¿Desaparecerían? ¿Surgirían más tal y como ya se rumoreaba por el pueblo? A fin de acabar con tanta rumorología, 4 días más tarde, el 7 de febrero, entrábamos en la Casa de las Caras. De manera minuciosa y con un vacío terrible en la estancia, se procedió al inventariado de las caras. El fenómeno seguía su lenta evolución, pero de nuevos rostros surgidos bajo el sillón de María en los últimos días de vida, o de poco menos que diablos asomando al cemento, nada de nada. Y así, conscientes de que llegábamos a un aparente punto y final, marchamos de Belmez. Ya poco más se podía hacer. Nos encontramos en la calle Cervantes, en el número 7, la casa donde nació María Gómez Cámara y donde vivió hasta los 22 años, que se casó y se trasladó a ese otro inmueble. Pero en esta casa, 8 meses después de su muerte, acontecieron unos fenómenos extraños, lo que se ha venido a denominar la segunda Casa de las Caras. Nos encontramos exactamente en la calle Cervantes número 7, el lugar natal, la casa natal de María Gómez Cámara, un lugar donde el 25 y el 26 de septiembre del año 2004 se produce una aparición de un fenómeno increíble, una manifestación muy similar a la observada en la Casa de las Caras, en la calle Real número 5, es decir, en la Casa de las Caras de Belmez. Aquí en este lugar han ocurrido cosas verdaderamente increíbles, cosas que yo personalmente desde el punto de vista de la investigación no podría explicar con términos lógicos desde el punto de vista científico y desde luego con términos bastante amplios desde el punto de vista paranormal. Sinceramente ocurren cosas muy extrañas, pero acompáñenme y voy a enseñarles un poco la casa y dónde ocurren esos fenómenos.
Estas escaleras nos conducen exactamente hasta los dos dormitorios. Los dormitorios donde, bueno, dormía María Gómez Cámara y donde quizás algunas tensiones o quizás ese modo de vida llevado en aquel entonces podría haber derivado en la producción de estos fenómenos. Es lo que estamos investigando. Esta otra habitación donde nos encontramos ahora es conocida por muchos lugareños como la habitación de la muerte. Aquí en este lugar han muerto algunas personas, algunas relacionadas con la familia evidentemente y en circunstancias bastante curiosas. También es un lugar donde han ocurrido algunas sensaciones extrañas por parte de algunos testigos y donde también se escuchan golpes verdaderamente increíbles y que no se sabe bien por qué se producen. Desde el punto de vista de lo paranormal, lo que nosotros comprendemos por raps o tipología, que son ese tipo de golpes que no tienen un origen normal, pues a veces aquí se dan. Y se dan, bueno, esporádicamente y efímeramente, muy rápido. No sabemos por qué. Y por fin nos encontramos en la puerta de la Cámara de las Caras. Este es el lugar donde aparecen esas caras. Vamos a verlas. Aquí observamos algo muy característico y es un nivel de humedad muy grande. Estamos en la última planta. Durante el día el sol calienta el techo y por la noche refresca mucho. Ese frío, esa dilatación hace que la temperatura aquí se conserve como un microclima que afecta directamente hacia el cemento, concretamente a la primera capa del cemento. Sabemos perfectamente que hay muy poco cemento, hay muy poco mortero. El índice es muy pequeño, el grosor es muy pequeño y esto posiblemente afecte a esa delimitación de los rostros que, bueno, pues en ocasiones se ven de una forma espectacularmente claras. Yo estoy más del otro mundo porque de este no podemos ser, porque de este no lo ha pintado nadie. Ni la pinta los investigadores como comentó el periódico Mundo, ni la pinta la alcaldesa, ni la pinta mi hermana, ni la hemos pintado nosotros, pues entonces, ¿quién la ha podido pintar? Pues yo estoy que del otro mundo de más allá, de lo que sea de poder, de mi tía, sea de mi padre, sea de lo que sea, yo estoy que del otro mundo. Evidentemente nuestro equipo desde el principio lo que ha hecho ha sido pues realizar las pruebas oportunas para saber que no estábamos estudiando un fraude y para ello pues lo primero que hicimos fue extraer una muestra el 5 de diciembre de 2004 de una de las teleplastias aparecidas concretamente en esta sala. Esa teleplastia es la que tenemos aquí, ya no existe, es la denominación o la denominada como El Santo, que fue la que pues en su momento delante del juez de paz y varias autoridades de Belmez de la Moraleda pues se extrajo concretamente lo que era su cabeza y se analizó en varios laboratorios, entre ellos en los laboratorios de la Universidad de Jaén. Se nos acusaba tanto a la SEIP como al Ayuntamiento de pintar las caras con agua y aceite y el informe revela que no existe resto orgánico alguno en esa muestra. Hoy la investigación va a ser bastante dura. Es un día muy frío, es un día donde la humedad relativa del aire es elevada y vamos a tener algunos problemas con los sensores de detección. Son sensores ópticos, pero bueno, tenemos que llevar un cuidado especial. Por otra parte, lo vamos a orientar desde el punto de vista psicofónico. Vamos a grabar psicofonías, como habitualmente solemos hacer en experimentación aquí, y por otro lado, pues vamos a trabajar con la imagen de alta exposición e imagen infrarroja. En ese sentido, lo que tendremos que hacer es tener varias cámaras controladas en todo momento para, bueno, pues captar algo que se produzca. Y bueno, también vamos a controlar un espectro de frecuencias en cuanto al tema de las psicofonías muy amplio, mucho más amplio de lo normal. Vamos a grabar con micrófonos de alta impedancia y alta sensibilidad y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Aunque controlemos el espectro auditivo, tenemos que tener muchísimo cuidado con los ruidos externos y cualquier cosa que anotaremos en nuestro cuaderno de campo. Y bueno, pues vamos a ello. Vale.
Pedro, ¿dónde colocamos los sensores? Colocamos uno aquí abajo, en la cámara, donde la otra desactivó también, y ponemos este, por ejemplo, en la escalera. Bueno. Lo pongo en la escalera por si también se detecta algo ahí. A ver si hay algún cambio térmico por ahí. Vale, pues vamos a colocarlos en la escalera y otro en la cámara de abajo. Venga. Repito, en el caso de que el aparato detectara algo, sonaría. Nosotros estamos aquí en esta sala y, bueno, vamos a comenzar la investigación. Bueno, voy a colocar una cámara en el pasillo para monitorizar toda la noche la secuencia, y vamos a ir alternando las cintas y visualizándolas en tiempo real para que si en algún momento se cuela algo, pues podamos verlo en el mismo instante. Vale, perfecto. ¿De acuerdo? Vale. Vamos allá, yo mientras coloco los micros. Estamos recogiendo los cables, recogiendo los equipos. En ese momento escuchamos un ruido ensordecedor, un ruido de acero, de hierro, como si algo pesado se arrastrara por el suelo. Seguidamente yo me giro hacia el lugar donde escucho ese sonido y de repente veo como una silla pesada de hierro se estaba desplazando sola por el suelo. Curiosamente, en la parte de arriba, en la planta de arriba, en la segunda planta de este inmueble, se empezaron a escuchar pasos como si alguien corriera. Se escuchaban los zapatazos perfectamente y cómo íbamos corriendo a la segunda planta de esta casa y no había absolutamente nadie, y esos sonidos se estaban produciendo. Una de las hipótesis más curiosas que se habían planteado desde el punto de vista detractor a consecuencia de la aparición de las caras en esta nueva ubicación era precisamente esa, que las caras podían estar pintadas con agua o, en su defecto, con aceite. Realmente nos planteamos la posibilidad y experimentamos con ello. Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la ciencia, es bastante difícil que en un suelo absolutamente fraguado como el que nosotros nos encontramos, una mancha de aceite pueda permanecer. Indudablemente el aceite es graso y mancha, pero de ahí a que pueda formar trazos tan delimitados como las caras es bastante complejo y bastante difícil. Poco más hay que añadir. El fenómeno de Belmez se puede investigar desde el apasionamiento más radical o desde el método más estricto. Pero la única forma de conocer su realidad, sea o no paranormal, es precisamente eso, investigar. El resto son palabras que se lleva el viento. Aquí, más que en ningún otro lugar, la investigación continúa abierta.